19:09 y vamos a dar paso a la entrevista con Byron Galarza, quien ya se encuentra con José Orellana. Él es analista económico para hablar de las reformas tributarias anunciadas por el presidente Lasso. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente es que hay gran expectativa entre los empresarios, pero también entre el público en general, es decir, los contribuyentes. José Orellana, buenas noches. Buenas noches, Byron. ¿Cómo estás? Dice el ministro Cueva y el propio presidente que más o menos un 3.5% de los actores económicos son los que harían esta gran contribución de este impuesto sobre los beneficios económicos anuales que superen los $24.000. Efectivamente, son apenas el 4% de estos actores económicos. Bueno, en realidad deberíamos pensar en que son más o menos entre 250.000 a 300.000 personas, ¿no? Las que estarían involucradas. Cada de estas personas podrías decir que son parte de un hogar. Entonces sí, puedes decir que es 4% de las personas económicamente activas, pero es un porcentaje grande de los hogares. Ahora, estos son los hogares como han hecho una filtración para tratar de reducir el efecto a hogares que ganen más de $2.000, pero no todos los hogares que ganan más de $2.000 aparecen en las estadísticas como tales, ¿no? Recordemos que aquí hay mucho empleo que no está calculado, no está sumado. Ahora, contribución extraordinaria de $500.000 para arriba de personas naturales o jurídicas, ¿le pega a la gran industria o también a la clase media acomodada? A ver, todo impuesto se manifiesta de una manera u de otra dentro de la capacidad de consumo de la economía. Entonces, las empresas que van a pagar este impuesto básicamente lo van a considerar como un gasto adicional. Y ese gasto adicional tendrá que ser cubierto de alguna manera por las ventas, ¿no? Aquí el tema es un tema que el pueblo ecuatoriano tiene que realizar, que básicamente hemos estado gastando mucho dinero, ¿no? El presupuesto es mucho mayor a un déficit fiscal año a año. Y hay pocas fuentes de ingresos. Si bien el precio del crudo ha subido y el plan tiene una idea de subir la producción de petróleo, al mismo tiempo tiene que hacer una manifestación en reducción de gastos para poder tratar de equiparar. No podemos seguir manteniéndonos con un déficit fiscal muy amplio. Esto lo sabe cualquier ama de casa. Cualquier ama de casa, esto no es de economistas con estudios avanzados, etcétera. Esto es simplemente cuadrar la caja, la cuenta al final del mes. Entonces eso es un problema que hemos tenido por mucho tiempo y cada vez se nos torna más difícil conseguir que nos den dinero para poder financiar. José, más o menos unos $17.000 millones se ingresan a través de recaudaciones al Servicio de Rentas Internas. La idea sería que se incremente ¿en cuánto con estos aportes de los grandes contribuyentes? O sea, la idea es en general, ¿no? Es que se incremente los ingresos tributarios de 700 millones. No solo por los grandes contribuyentes, sino también por hogares que ganen alrededor de $25.000. Aquí el tema es que el hogar que gasta $25.000 también tiene gastos más altos. O sea, Ecuador no es como otros países en que tú dices, ok, yo básicamente la seguridad, no pago guardianía, no pago educación privada, no pago todos estos gastos que básicamente son parte del estatus de ser clase media. Ahora, tenemos que también al mismo tiempo saber que un gran porcentaje de la población del Ecuador está en extrema pobreza, ya hay hambre en las calles, la pandemia hizo una caída económica brutal, ¿no? Porque si tú sumas la caída económica más el crecimiento de la población, hemos tenido una caída muy fuerte y tiene que haber una recuperación de la economía más acelerada. Otros países de la región han podido crecer mucho más rápido, en gran parte porque también tienen la capacidad para haberlo hecho. Nosotros estamos con una deuda bastante alta, lo que también reduce nuestra capacidad de hacer una política contracíclica, que es lo que originalmente debería estar haciendo ahora para tratar de incrementar el empleo. Aquí la gran pregunta es cómo haces crecer la economía suficientemente rápido para que genere más empleo, más rápido. Y eso implica que todos los sectores productivos empiecen a crecer rápidamente. Mira, por ejemplo, el sector de la construcción. Tú empleas a una persona por 18 meses y haces 20 metros cuadrados de construcción. La construcción ha sufrido algunos años de deterioramiento. Entonces tienes que crear algún tipo de programa que haga, por ejemplo, que se incremente la construcción, que es un sector que necesita mucha mano de obra, especialmente poco calificada.
Ahora, esto de negocios que vendan hasta $20,000 al año, por ejemplo, van a tener una tributación muy básica, ha dicho el presidente, y puso un ejemplo incluso de no pagarán ni siquiera $100 mensuales. ¿Cómo entender esto de un pequeño negocio, por ejemplo, que un microempresario, una tienda, vamos, un bazar de barrio, que podría tener estos 20,000 anuales? ¿Por qué podría tributar tan poco? ¿Cuál es el entendimiento lógico? Tienes que ver que, por ejemplo, al microempresario más le molestó es el 2%, pero el 2% era de las ventas. Entonces ese es un impuesto que no le gustaba a los microempresarios. Generalmente tú le puedes hablar a cualquier microempresario y te decía que ese 2% era directo de las ventas y que no tomaba en consideración todos sus gastos. Ahora, tenemos que establecer, Ecuador ya es un país caro para vivir. Entonces tú necesitas un mínimo de 716 en la canasta básica. O sea, multipliquémosla por 12, estamos hablando de $9,400, casi $10,000. Entonces, un negocio que te gana $20,000, hay que ver cuánto realmente es después de gastos. La idea, entiendo que también es que se incremente el consumo. Se incrementa el consumo, pues la gente tiene capacidad de, vamos, consumir más y por ende la rueda de la economía se va moviendo. ¿Podría estas medidas de eliminación del ICE, por ejemplo, a todos estos que he hablado, o del IVA a algunos servicios y productos, incrementar el consumo? A ver, sí, hay una elasticidad en el consumo cuando haces que los bienes sean más baratos. Si tú reduces los impuestos en un bien, se van a consumir más. Pero tu limitante viene por la generación de ingresos, porque ha habido una destrucción de empleo muy grande por temas de la pandemia. Entonces tú tienes que, para que la gente tenga consumo, la gente tiene que tener trabajo. Y el gran problema es, ya pasada la vacunación, que ha sido extremadamente exitosa, que también era un factor económico, porque al tener distanciamiento social se había reducido el comercio, porque mucho del comercio y servicios es social, es estar cerca. Aquí tú tienes la siguiente parte, que es cómo incrementas el consumo en la economía, cómo haces que se generen más empleos, cómo haces que más gente regrese a contratar gente. Y ahí tienes que tener planes de crecimiento. Entonces, por ejemplo, incrementar la producción de petróleo va del lado de eso y era que básicamente todo el mundo está de acuerdo, que al menos quizás menos de 1 millón de barriles, quizás 700,000, pero va a ayudar, ¿no? Pero son ingresos nuevos a la economía. Mayor inversión son ingresos nuevos a la economía. Sectores de exportación que están creciendo también es nuevo dinero para la economía, pero al mismo tiempo tienes que generar medidas para reducir el costo de producción en Ecuador, porque muchos de estos costos de producción se han incrementado no localmente, sino también del extranjero. Por ejemplo, fertilizantes, aluminio, acero, hay muchos costos que están viniendo más caros del extranjero por todos los problemas que hay en la cadena de suministro. Entonces, esos ya son problemas que quizás no atañen al tema tributario, pero son problemas de la economía real. En esto tienes que, por ejemplo, el tema de los fletes. El tema de los fletes se ha incrementado una monstruosidad y ese costo va a ser traducido para los clientes. Lo vas a ver, por ejemplo, en las Navidades con los juguetes. Que van a tener un incremento porque muchos de esos juguetes vienen de Asia y esos fletes se han subido. Costos como el fertilizante, etc. Entonces, tú tienes que, en cierta manera, reaccionar. La estrategia es buena, la planificación siempre es buena, pero la realidad es lo que sucede en el momento que tienes que ejecutar. Entonces, aquí tienes que tener un oído muy atento a lo que te dice tanto el consumidor como las cámaras, los distintos agentes de la producción, de cómo se está afectando para tratar de incrementar empleo y mantener los costos a raya. Porque al final, sí, el consumo es la parte más importante de la economía, pero sin empleo, el consumo no va a crecer simplemente porque las cosas bajen de precio. Porque una persona sin empleo no puede comprar. Parte de este proyecto está también esta reforma laboral, que vamos, que es un híbrido. Habrá que ver exactamente qué dice el articulado sobre eso. Pero no entiendo yo cómo puede ir económicamente urgente una ley como esta si también tiene un aspecto legal para el tema laboral. Porque lo que se busca son nuevas modalidades de contrato para estos pequeños y medianos empresarios que puedan, pues, emplear más personas. ¿Cómo ve ese tema? A ver, el problema en Ecuador son dos, ¿no? La ejecución siempre es lo primordial. El problema es que en la ejecución siempre hay un tema político. Entonces, en este momento sí, legalmente probablemente hay algún tema de que no van bajo el mismo acuerdo, etcétera. Pero también hay una urgencia. Básicamente tuvimos una recesión muy fuerte el año pasado, mucho más fuerte que cuando fue el feriado bancario. Está tomando tiempo, no necesariamente estamos todavía fuera porque todavía falta bastante gente de vacunarse, tenemos los niveles bajos de vacunación en Perú y Colombia, entonces tenemos que seguir con el tema de la vacunación, pero al mismo tiempo tenemos que tener maneras para que se incremente el empleo.
y rápidamente, porque en todo el mundo la gente quiere que se recupere el empleo. Aquí en Ecuador es un poco más difícil porque, por ejemplo, el Código Laboral es de 1938, tú tienes que adecuarlo a las nuevas maneras, pero al mismo tiempo tú necesitas que la gente entienda, te haga entender a todos los actores políticos de que tienes que ir rápido en estos temas, porque cada mes que pasa es un mes más, hay menos crecimiento, menos expectativas. La persona, recordemos que la gente te invierte cuando ve un horizonte mejor. O sea, la gente te invierte bajo la presunción de que el futuro va a ser mejor que el pasado. Si la gente cree que no va a mejorar el futuro, usualmente la gente se dedica a no invertir, a ahorrar, a reducir su consumo. Entonces aquí tienes que proveer una visión de hacia dónde apunta el país, ¿no? Y eso no es un solo horizonte. Aquí estamos hablando de 5 años, 2 años, 6 meses, porque la gente que en este momento no tiene dinero en este momento. Están bajando una comida, bajan de 3 comidas a 2, reducen sus costos. A lo mejor no pueden pagar el mismo hogar y se mudan con un pariente. Entonces hay un sector de la economía que está en una grave crisis. Y aquí el tema es que los actores políticos lo consideren. O sea, no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas menores. Tienes que ir directamente a resolver esto porque, mira, hay un vínculo directo, y eso no lo digo yo, se hizo los análisis en Nueva York de cómo el crimen en Nueva York bajó con el boom económico. Aquí es lo contrario. Aquí, por el problema económico, está incrementándose la criminalidad. Y estoy seguro que cualquier universidad, la ESPOL, las universidades en Quito, harán el análisis y van a encontrar una correlación negativa entre el ingreso económico y el incremento de la criminalidad. Entonces, no es solo por un factor económico, también es por un factor social. O sea, aquí se necesita mucha urgencia y la cuestión va por los agentes políticos. Hay medidas buenas, hay medidas que quizás sean discutibles, pero al final necesitas sacar todas estas reformas de aquí a 3, 4 meses para que sean efectivas todo el próximo año. Porque este año básicamente ya está jugado, ya estamos a vísperas de octubre. Y recordemos que la mitad de diciembre usualmente no es de mucho trabajo. Seguramente, pero vamos a ver qué es lo que sucede porque también el aspecto político juega en la Asamblea Nacional. José Orellana, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes. Gracias. El análisis económico y financiero de José Orellana a propósito de lo que esperamos todos los ecuatorianos que se apruebe una vez que se discuta en las mesas que corresponden en las comisiones legislativas.